En primera plana, Braulio Moro. Bienvenidos a En Primera Plana, una producción de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicado al análisis de la situación internacional. Hoy hablamos del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer y de la Justicia Post-Me Too, resultados del movimiento de denuncia contra el hostigamiento y agresiones a las mujeres. Saludamos ya a nuestras invitadas de hoy: María Elvira Álvarez, doctora en Ciencias Sociales, especialista en los movimientos de las mujeres en Bolivia. Bienvenida. Gracias. A Juliette Marie, periodista independiente. Bienvenida, Juliette. Gracias. Y a Mathilde Sayer, periodista en France Televisión. Bienvenida. Gracias. Estamos en Primera Plana. Un año y medio después del inicio del movimiento Me Too en Estados Unidos y de su réplica aquí en Francia, el movimiento Balance ton Porc, para denunciar las agresiones de que son víctimas las mujeres, asistimos a una liberación de la palabra, pero también a un aumento de las denuncias relacionadas con las agresiones sexuales. Vamos a ver lo que dicen algunas portadas de la prensa francesa a este respecto. Abrimos con el vespertino francés Le Monde, que en su edición de hoy presenta en portada un gran recuadro donde leemos hostigamiento y sexismo y se pregunta: ¿el fin del silencio? El periódico L'Humanité, periódico comunista, escribe en titulares: violencias sexuales, las jóvenes comunistas acusan, no nos callaremos nunca más, en referencia a los casos de violación y agresiones de que fueron víctimas mujeres de miembros de ese partido comunista aquí en Francia. Por último, el tabloide francés Libération titula La Ligue du LOL, los medios de comunicación a la hora de rendir cuentas. La Ligue es el nombre de una red de periodistas y publicitarios que acosaban por internet y en las redes sociales a periodistas. María Elvira Álvarez, las denuncias por agresiones se han disparado estos últimos 2 años. ¿Es un efecto simplemente estadístico? Es decir, antes no se veían, no se les escuchaban, ¿o realmente ha habido un incremento desde el surgimiento de este movimiento de las agresiones contra las mujeres? La verdad es que no creo que haya habido un incremento de las agresiones sexuales, sino que justamente después del movimiento Me Too ha habido realmente una liberación de la palabra. Las mujeres se atreven más a denunciar a sus agresores, a hablar del tema, a hablar de las agresiones que han vivido. De hecho, ha habido una encuesta el año pasado de la Fondation des Femmes de France que ha mostrado que el 71% de las víctimas que habían sido agredidas sexualmente después del movimiento Me Too se atrevieron a hablar, se atrevieron a denunciar a sus agresores y a hablar del tema, ya sea con sus prójimos o hablando a la policía. También, según el Ministerio del Interior, según las estadísticas del año pasado, se ha mostrado que hay un incremento de las denuncias. Y creo que es un tema de que antes no se veía, no se hablaba, y ahora, después del movimiento Me Too, las mujeres se atreven más a hablar del tema y a hablar de las agresiones porque sienten que habrá quizás menos impunidad. Mathilde, hay más demandas, pero al mismo tiempo hay menos, finalmente, resultados de esas demandas, hay menos condenas. ¿Cómo se explica esta situación? Pienso que hay muchos factores que pueden explicar ese problema. Hay que subrayar primero que, en general, en Francia, antes del movimiento Me Too ya tenía un problema de impunidad en los tribunales. Primero, cuando una mujer viene al comisaría para denunciar, hay un problema de credibilidad, sí, y hay que saber que menos de 10% de las mujeres vienen a denunciar primero, y luego en el tribunal tenemos un efecto de correccionalización de la violación. Es decir, que la violación, que es un crimen, pasa por un delito. También hay que saber que tres implicados sobre 10 son procesados. Muy poco en ese sentido. Sí, muy poco. Volveremos sobre este tema. Juliette, en Francia el hashtag Balance ton Porc aparece en octubre del 2017. ¿Qué tan eficaz ha sido este movimiento?
para mí fue necesario, fue muy, muy fuerte, porque las mujeres ya no se callan y también que no se sienten solas, no están más solas. Saben que hay muchas agresiones sexuales y se dieron cuenta que no está sola a estar víctima de estos casos de violaciones y agresiones sexuales. Así que es muy importante, y también para la sociedad que se dimos todos juntos cuenta de que es un fenómeno de las agresiones sexuales, es algo muy, muy, no es raro, que es generalizado, algo sí, generalizado, claro, que es. Así que para mí, como el hashtag #MeToo fue necesario y fue algo que cambia la sociedad. Ahora no podemos decir que no sabemos. María Elvira, usted hacía referencia precisamente a los datos que ha publicado el Ministerio del Interior y que publicó todo un dossier dedicado precisamente a hablar de las denuncias. Tiene un sitio internet ahora para que la gente pueda presentar sus demandas, pero hay una cifra que llamó mucho mi atención, y es que menos del 10% de las víctimas de violencias sexuales o sexistas presentan una demanda. Menos del 10%. Sí, efectivamente, y esa es la cifra que a mí me parece alarmante. Eso quiere decir que las mujeres y la sociedad en general no confían en la justicia en estos temas. De hecho, el 26% de las mujeres no confían en la justicia en temas de agresión sexual, que realmente se llegue a castigar a los violadores o a quienes cometen delitos sexuales. Y esto es un verdadero problema. Creo que, para empezar, los policías no están formados a recibir a las mujeres cuando vienen a denunciar violaciones o agresiones sexuales. Siempre se pone en duda lo que dicen y en general tenemos menos del 2% de los violadores que son condenados. Entonces las mujeres se dicen, ¿para qué voy a ir a hablar, a exponerme, a mostrar una parte muy vulnerable de mí misma, algo que me humilló, algo que me hizo sufrir, a un montón de gente que ni siquiera me conoce, que va a poner en duda mi palabra constantemente para que finalmente no se llegue a absolutamente nada? Entonces hay un problema que viene de la justicia, que también es una justicia patriarcal y machista, evidentemente, que no condena como tendría que condenar las violencias sexuales. Según cifras del Ministerio del Interior francés, el año pasado 93,000 mujeres declararon haber sido víctimas de violación o tentativa de violación. 99% conocía a su agresor. Por otra parte, 250,000 de mujeres, es decir, 250,000 personas, hablan de haber sido víctimas de violencia en el hogar. Y siempre, según esas cifras del Ministerio del Interior, en los casos en que se presenta una demanda por violación, en el 76% de esos casos, las denuncias se archivan. Juliette, hablamos ya de la acción del Balance Ton Porc. Varias mujeres víctimas de violencia y agresión sexual comienzan a hablar, como lo veíamos en las portadas de los diarios. Están las denuncias de las jóvenes comunistas, jóvenes que participaban en el Partido Socialista, este movimiento de la Ligue Le LOL. ¿Qué representa todo esto finalmente? ¿Hay una segunda ola del movimiento MeToo o del movimiento Balance Ton Porc aquí en Francia? Puede ser, para mí, no sé si es una segunda ola, pero puede ser una continuación, sí, claramente. Y también lo que quiero decir es que hablamos muchas personas hablan de una liberación de la palabra de la mujer, pero me parece que las mujeres siempre hablaron de violencia y todo, o un poco menos, pero la verdad es que ahora es la sociedad que está más lista para escucharlas. Parece muy importante de decir eso. Y en esos casos de violencias en el Partido Comunista, en el Partido Socialista, y también, para mí es también algo que es interesante porque se dice es en todos los lados. No es en las periodistas no que hay son... excepciones. Sí, no hay excepción. No, es en toda la sociedad y es la sociedad entera que tiene que cambiar. Matilde, ¿usted coincide en este punto de vista de que, dijéramos, la sociedad está más abierta hoy a escuchar este tipo de denuncias que, insistimos, no son excepción? Sí, creo que ahora, con la liberación de la palabra de MeToo, la gente es más dispuesta a hablar. Las mujeres son más dispuestas a hablar y la gente es más dispuesta a escucharlas. Y para mí no es
no es una, ¿cómo se dice? ¿Excepción? Es una excepción, no, es que vemos con los últimos casos con la Liga del LOL o también mujeres que denunciaron un periodista de Le Monde hace 2 días, Sí. que ahora se puede hablar, pero para mí hay un gran desafío luego con el tratamiento de la justicia. Y la verdad es que necesitamos todavía una formación de la justicia para creer primero las víctimas y para tener una atención a las víctimas adecuada. Ahora bien, en todos los casos de agresiones y de hostigamiento contra las mujeres, vemos lo que yo llamaría una especie de triángulo. El poder, la impunidad y también, sin duda alguna, pues el hecho del miedo. Y en el centro de eso está la estigmatización de la víctima. ¿Qué piensa a este respecto? Estoy de acuerdo. Siempre se estigmatiza y se culpabiliza a las víctimas, a las mujeres. Como lo dije hace un momento, se pone en duda su palabra. Lo primero que se pregunta a la gente, no solo los policías que reciben una denuncia, sino también la gente alrededor de una víctima, es ¿qué habrá hecho ella? ¿Será que provocó el incidente? ¿Cómo estaba vestida? Son preguntas que culpabilizan a la víctima y si nos ponemos a pensar es completamente absurdo y ridículo. Pero en el sistema patriarcal en el que vivimos, nos parece normal preguntar qué estaba haciendo la mujer en ese momento. ¿Será que ella lo provocó? ¿Será que ella tiene la culpa en alguna manera? Y siempre se trata de justificar de esa manera al agresor y eso tiene que cambiar forzosamente. Estamos viendo que eso está cambiando, pero todavía no. Siguen habiendo ese tipo de preguntas y ese tipo de reacciones en la gente y en la sociedad y eso es también alarmante y es una de las cosas que tiene que cambiar, absolutamente. Y este sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, en los casos que hubo de denuncias sobre violaciones al interior de los partidos políticos, sea el Partido Socialista, sea el Partido Comunista, llamó mucho mi atención el hecho de que las víctimas, las mujeres decían, bueno, al final yo sentía culpabilidad porque iban a echar afuera a un dirigente. Sí, y en los partidos políticos es muy difícil porque también también hay una concurrencia, y es muy difícil. Hay personas que piensan que porque los hombres en estos partidos como en toda la sociedad tienen como un rol muy importante y son los dirigentes y todo y para ellas es muy difícil de decir es mi partido, no quiero atacarlo de una manera. Así que es muy difícil para las mujeres en estos partidos. Y lo vimos también con el caso de Beaupin. De estas mujeres, porque Beaupin era también como Cécile Duflot, y era como el otro dirigente del partido. Era muy difícil para ella de denunciarlo. Muy brevísimamente, hoy hay una jornada de movilización. En una pregunta rápida, ¿piensan que esto se pueda repetir al futuro de una manera masiva? Una movilización de las mujeres para reivindicar sus derechos. Una respuesta muy breve, ¿sí o no? ¿Aquí en Francia? Sí, efectivamente. Muy bien. Juliette. Sí, claro. Es posible, estamos viendo emerger eso. Sí, claro. Lo vimos en noviembre con Nutut. Es posible, sí. Pues muy bien, vamos a poner ahora una pausa para despedir a nuestro público de France 24. En unos instantes más volvemos en Radio France Internacional, aquí en Primera Plana.